En los puntos de referencia de la Gran Comisión, dice, todas estas experiencias fueron registradas por Lucas, el discípulo y médico. Escribe para los gentiles curiosos, especialmente para alguien llamado Teófilo, que significa amante de Dios. Y su objetivo en Hechos es resaltar las poderosas obras del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 1 al 8, y dice la palabra de Dios en Hechos 1 al 8, en el primer trato, perdón, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, indivitable, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Eso es lo que nos dice en Hechos capítulo 1, 1 al 8. Dice, así como los profetas del Antiguo Testamento proclamaron mensajes de Dios, ahora los apóstoles hablaron conmovidos por el Espíritu Santo, así como Jehová obró poderosos milagros en favor de la comunidad israelitas. La iglesia de Dios demostraría el poder de Dios mediante señales y milagros. Lo importante para Lucas en Hechos es demostrar que lo que Jesús prometió en cuanto al Espíritu ocurrió en efecto en sus seguidores. Sin embargo, el hecho de que
el hecho de que cada incidente registrado respecto del derramamiento del Espíritu esté relacionado con algo sobrenatural, no implica que lo sobrenatural esté siempre presente o se perciba. Por ejemplo, sabemos por Hechos 6 que otros 7 hombres también fueron llenos del Espíritu Santo, pero no se nos dice cuándo ni dónde ocurrió esto. Ver el verso 3 del capítulo 6 y el 5 al 8. De hecho. Entonces estamos aquí, dice así la palabra de Dios. Del capítulo 6, 3, dice el 3. De hecho. Sí. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el 5 al 7 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces dice, lo mismo ocurrió con Bernabé en Hechos 11:22. Lo mismo ocurrió con Bernabé. En Hechos 11:22 al 24, que dice, llegó la noticia llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Dice, además, la demostración del Espíritu no implica automáticamente milagros, puesto que los frutos del Espíritu son rasgos del carácter cristiano. Quizás el hecho de que las manifestaciones milagrosas ocurran en los 7 relatos que analizamos tengan menos que ver
con alguna clase de fórmula indu- inductora del Pentecostés, y más con los planes específicos de Dios. En Hechos 1, Jesús da la gran comisión en el contexto de los desafíos étnicos y geográficos. Primero Jerusalén, luego Judea, después Samaria y por último el mundo gentil. Hechos 1:8. Debemos recordar que los primeros discípulos eran galileos incultos, y su lenguaje y su forma de ser los delatarían en Jerusalén, al igual que en las ciudades de Judea. Jesús sabía que sería el mayor desafío de sus seguidores: llegar a aquellos que normalmente los elud- eludirían, y esto se demuestra por el hecho de que les llevó años alcanzar a los samaritanos, y cuando lo lograron fue a través de uno de los 7 diáconos y no de los 12 apóstoles. Incluso Pablo, el consumado nombre del Espíritu, no fue obediente. Dice, no fue obediente a Dios al principio. Fue llamado a alcanzar a los gentiles. Hechos 26, 16 al 18. Pero en realidad se demoró más de una década en hacerlo. Quizá recuerde usted que ni bien se convirtió Saulo, trató de predicar en las sinagogas de Damasco a los judíos. Hechos 9, 20 al 22. Eso no prosperó. Así que fue a Arabia a fin de estudiar y pensar por 3 años antes de regresar a Damasco. Gálatas 1:17. Una vez de regreso, incursionó entre los judíos en vez de entre los gentiles. El intento le resultó tan mal que tuvo que escapar. Lo bajaron en una canasta por el muro de la ciudad. Hechos 9, 23 al 25. Y ahora, ¿qué Pablo? ¿Y ahora qué Pablo? Es una pregunta. La Biblia menciona que fue a Jerusalén
para encontrarse con los apóstoles. El verso 26-27. Sin embargo, no pudo encontrarse y terminó predicando a los judíos el, helénicos, quienes también quisieron matarlo. Esto era, esto eran judíos nacidos en Grecia, pero continuaban siendo judíos, no verdaderos gentiles. Como resultado, los hermanos conjeturaron que sería mejor enviar a Saulo hasta su ciudad natal de Tarso, verso 28 y 30. Mientras vivió allí, aparentemente, aparentemente el aspirante a apóstol testificó en las regiones circuncidantes a Tarso, como Siria y Cilicia. Gálatas 1:21-23 dice, si Saulo hubiese trabajado entre los gentiles en demostración del Espíritu, probablemente Lucas lo habría incluido en su relato, pero el hecho de que no se diga nada llevaría a la conclusión de que el ministerio de Saulo allí no tuvo mucho éxito. Finalmente, más de una década después de su conversión, el Señor tuvo que moverse entre los miembros de la iglesia de Antioquia a fin de llevar el evangelio también a los griegos, gentiles, y gran número creyó. Hechos 11:20-21. Fue un avance tan asombroso que los dirigentes de Jerusalén se entraron y enviaron a Bernabé a investigar. Cuando éste conformó que Dios estaba obrando entre los gentiles, debieron haber recordado la historia de la conversión de Saulo y el hecho de que Dios lo había apartado para la obra entre los gentiles. Bernabé decidió sacarlo de una situación desfavorable en Tarso y llevarlo a la obra con los gentiles, versos 25-26. Finalmente, Saulo venció su apre- aprehensión natural y fue obediente al Señor. La siguiente vez que Lucas menciona a Saulo es cuando se convierte en Pablo, en el contexto de la obra misionera a los gentiles, como confirmación de que Dios
verdaderamente cambió su corazón. Desde ese momento en adelante nunca más fue Saulo. Hechos 13, 1, 9, 1, 2 y 9. Lo mismo podría decirse de la renuncia de Pedro a compartir el Evangelio con los gentiles o los samaritanos. El tema aquí es cada uno de los objetivos de la Gran Comisión: Jerusalén, Judea, Samaria y los gentiles eran puntos de referencia. Eran puntos de referencias. Un momentito. Se fue en el micrófono está apagado. Ahí no.